Me negué a pagar el crucero de $50,000 de mi nuera. Ella me abofeteó y gritó: «Entonces búscate otro lugar donde vivir». Mi hijo asintió con la cabeza. «Te voy a exprimir hasta el último centavo», dijo. Salí de la casa sin rumbo. 2 días después, alguien me dijo: «Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado. No voy a pagar $50,000 por tu crucero». Lilia, las palabras salieron de mi boca en voz baja, pero fue como si hubiera detonado una bomba en la sala de mi hijo David. Vi cómo el rostro de mi nuera se deformaba en una mueca desagradable. Sus dedos perfectamente cuidados apretaban con tanta fuerza el folleto del crucero que lo arrugó. «Perdón», dijo Lilia, con una voz tan fría que cortaba el aire. Ese mismo tono que había usado incontables veces en los últimos 5 años, desde que se casó con mi hijo, para hacer sentir pequeñas a las personas. Enderecé los hombros, buscando una fuerza que no sabía si todavía tenía. «Me escuchaste bien. No voy a pagar su crucero de aniversario». El silencio que siguió fue ensordecedor. David estaba inmóvil en el sofá entre las dos, moviendo la mirada de un lado a otro como si siguiera un partido de tenis, pero yo sabía bien de qué lado se pondría. Siempre se ponía del lado de Lilia. «Marlene», dijo Lilia, levantándose despacio. Con su 1.75 metros de altura, me superaba mientras yo seguía sentada. «Creo que no entendiste. Esto no es una petición». El corazón me latía con fuerza, pero mantuve firme la voz. «Entendí perfectamente, y la respuesta es no». Entonces pasó. El sonido de su palma chocando contra mi mejilla retumbó en la habitación como un disparo. El ardor fue inmediato, propagándose por mi rostro y bajando hasta mi cuello. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el calor que se extendía bajo mi piel. «Entonces búscate otro lugar donde vivir», gritó Lilia, perdiendo por fin esa máscara de control. «Estoy harta de mantener a una vieja egoísta que ni siquiera ayuda a su propia familia». Miré a David, esperando que me defendiera, que le dijera a su esposa que había cruzado la línea. Pero en lugar de eso, asintió lentamente, evitando mirarme. «Mamá», dijo con la voz apenas audible. «Tal vez ya sea hora de que encuentres tu propio lugar. Lilia tiene razón. Te hemos estado manteniendo económicamente por demasiado tiempo». La traición me golpeó más fuerte que la bofetada. David era mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 3 años. Trabajé turnos dobles en la cafetería, sacrifiqué todo para darle oportunidades que yo nunca tuve. Y así me pagaba. «He estado pagando renta aquí por 2 años», dije, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. «He ayudado con la despensa, los servicios, incluso con el enganche de tu coche». Lilia soltó una carcajada seca y cruel. «¿Ayudado? ¿Te refieres a los miserables 800 al mes que aportas?» «David gana 6 cifras, Marlene. Tu gran aportación no es nada». «Entonces, ¿por qué necesitan mis 50,000 para un crucero?», pregunté. David finalmente me miró, y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto: resentimiento. «Porque nos lo merecemos, mamá. Lilia y yo trabajamos duro. Nos hemos ganado unas vacaciones de lujo. Con mi dinero». «¿Dinero?», saltó Lilia. «Si de todos modos solo lo estás acumulando. ¿Para qué lo estás guardando? Tienes 62 años, sin vida, sin amigos, sin nada. Al menos deja que tu familia lo disfrute». Las palabras me hirieron porque, en parte, eran verdad. Con los años me había aislado, especialmente desde que me mudé con ellos. Lilia, poco a poco, me fue apartando de mis pocos amigos, siempre encontrando excusas para que no pudiera asistir a reuniones o para que nadie viniera a visitarme. «Lo estoy guardando para emergencias», respondí, con un hilo de voz. «Pues esta es una emergencia», dijo David, poniéndose de pie y cruzando los brazos. «Nuestro matrimonio necesita este viaje, mamá. Y si no puedes apoyar eso, tal vez deberías replantearte lo que significa la familia para ti». Lo miré fijamente. A este hombre que apenas reconocía. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo empezó a hablarme como si fuera una carga y no su madre?
Ya veo, susurré, tomando mi bolso y poniéndome de pie con las piernas temblorosas. Voy a empacar mis cosas. Perfecto, dijo Lilia, recostándose en el sillón con una sonrisa satisfecha. Y ni creas que vas a manipularnos con culpitas para que cambiemos de opinión. David está totalmente de acuerdo conmigo. Cuando empecé a subir las escaleras para empacar, escuché la voz de mi hijo detrás de mí. Mamá, espera un momento. La esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez, por fin, iba a defenderme. Voy a necesitar hasta el último centavo tuyo. Esos 50,000 y lo que sea que tengas ahorrado. Considéralo una compensación por todo lo que Lilia y yo te hemos dado todos estos años. La esperanza murió al instante, reemplazada por un frío entumecimiento que se extendió por todo mi cuerpo. No confiaba en mi voz, así que simplemente seguí subiendo las escaleras hacia la pequeña habitación que había sido mi hogar durante 2 años. No me tomó mucho empacar. Cuando te hacen sentir como una invitada en tu propia familia, no acumulas gran cosa. 2 maletas y una caja con álbumes de fotos. Ese era el resumen de toda mi vida. Mientras bajaba las escaleras con mis cosas, escuché a Lilia hablando por teléfono en la cocina, con una voz animada y alegre. Sí, mamá. Por fin aceptó irse. Lo sé, estoy tan aliviada. David y yo, por fin, vamos a tener nuestra casa de vuelta. Me quedé quieta al pie de las escaleras, escuchándola pintarme como la villana de su historia. Según ella, yo había decidido amablemente darle su espacio y, además, había ofrecido ayudar a pagar su crucero de aniversario como regalo de despedida. Cuando llegué a la puerta principal, David no estaba por ninguna parte. Seguramente se había encerrado en su oficina, demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho. Dejé mis maletas en el piso y miré por última vez la casa en la que creía haber encontrado un lugar al que pertenecer. La ironía no se me escapaba. Esta casa, con sus cubiertas de granito y pisos de madera, se había comprado con mi ayuda. Cuando David y Lilia se casaron, les di $20,000 de mis ahorros como regalo de bodas. Dinero que gané durante 30 años limpiando pisos y sirviendo café. Tomé mis maletas y salí al aire fresco de la tarde. Mi coche, un Honda de 15 años que había visto mejores tiempos, me esperaba en la entrada como un viejo amigo fiel. Al menos era mío, pagado con mi propio dinero. Mientras cargaba mis cosas en la cajuela, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Ningún familiar que me recibiera, ningún amigo cercano a quien llamar. Las pocas personas con las que alguna vez tuve relación se habían alejado con los años o Lilia, poco a poco, las había apartado con sus sutiles manipulaciones. Me senté en el asiento del conductor por un largo momento, con las manos temblando mientras sujetaba el volante. A los 62 años, estaba prácticamente sin hogar, sola en el mundo, con nada más que mi coche y lo que quedaba en mi cuenta de ahorros. Entonces llegaron las lágrimas, calientes y amargas, escurriendo por mi rostro al asimilar la realidad. Mi propio hijo había elegido la avaricia de su esposa por encima del bienestar de su madre. El hijo por el que había sacrificado todo me había tirado a la basura como si fuera nada. Encendí el coche y conduje sin rumbo por los suburbios, pasando frente a casas llenas de familias que probablemente sí se querían, frente a restaurantes donde alguna vez trabajé, frente a una vida que, de pronto, sentía que había pertenecido a otra persona. Al caer la noche, me encontré en el estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi mejilla izquierda seguía roja por la bofetada de Lilia, y mis ojos, hinchados de tanto llorar. Me veía exactamente como lo que era, una mujer mayor, descartada, sin un lugar a donde ir. Pero en algún rincón profundo, debajo del dolor y la humillación, algo empezó a agitarse. Al principio me pareció extraño. Era una pequeña chispa, tal vez de enojo. O quizá era el inicio de entender que merecía algo mejor que esto. Saqué el teléfono y revisé mi saldo bancario, $87,000. No era una fortuna, pero más de lo que Lilia creía que tenía. Dinero que ahorré centavo a centavo, trabajando en empleos que destrozaron mi espalda y envejecieron mis manos, siempre pensando que construía algo para el futuro de mi familia. Ahora entendía la verdad, no estaba construyendo nada para ellos. Había estado levantando una prisión para mí misma, hecha de culpa,
obligaciones y la desesperada necesidad de ser amada por personas que solo me veían como una fuente de dinero. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Pasé 3 días viviendo en mi coche, moviéndome de un estacionamiento a otro, tratando de decidir mi siguiente paso. Las noches eran lo peor, acurrucada en el asiento trasero, escuchando cada ruido, sobresaltándome con cada sombra. Durante el día, conducía sin rumbo, a veces deteniéndome en cafeterías para tomar café y comer algo barato, tratando de que el dinero me durara. En la mañana del cuarto día, terminé en el puerto. No estaba segura de que me había llevado hasta ahí. Tal vez el sonido de las gaviotas sobrevolando, o la forma en que la luz de la mañana danzaba sobre el agua. Me recordó tiempos mejores, cuando era joven y el mundo aún parecía lleno de posibilidades. Aparqué cerca de la marina y caminé por las tablas de madera, respirando el aire salado. Enormes cruceros se alzaban sobre barcos más pequeños, con sus cascos blancos brillando bajo el sol. Nunca había estado en un crucero, jamás pude pagarme un lujo así, pero siempre imaginé lo que sería simplemente navegar lejos de todos tus problemas. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en la cubierta de uno de los barcos más grandes, con un impecable uniforme blanco de capitán. Su cabello plateado ondeaba con la brisa matinal. Incluso después de 40 años, habría reconocido ese perfil en cualquier parte, la mandíbula firme, la postura erguida, la forma precisa en que se movía. James Morrison. El corazón se me detuvo por un momento y luego volvió a latir tan fuerte que lo sentí en la garganta. James Morrison, mi primer amor, el hombre con el que pensé que me casaría antes de que la vida se complicara y nos llevara por caminos distintos. No lo veía desde 1983, cuando ambos teníamos 22 años y creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Me quedé inmóvil en el muelle, debatiendo si debía darme la vuelta y marcharme antes de que me viera. Seguramente lucía fatal, después de todo, llevaba 3 días viviendo en mi coche. El cabello recogido en una coleta desordenada, y los mismos jeans y suéter que me puse cuando salí de la casa de David. Pero antes de que pudiera decidir, él levantó la vista, y nuestras miradas se encontraron a través del agua. El reconocimiento fue inmediato. Su rostro se iluminó con una sonrisa, esa misma sonrisa que, en mi adolescencia, hacía que mi corazón se acelerara. Levantó la mano para saludarme, y luego comenzó a caminar con paso rápido por la cubierta, rumbo a la pasarela. Marlene. Marlene Patterson. Escuchar mi apellido de soltera después de tantos años me llenó los ojos de lágrimas. Ahora es Marlene Cooper, respondí. Aunque, incluso mientras lo decía, me pregunté si eso seguía siendo cierto. ¿Seguía siendo una Cooper si mi propio hijo me había rechazado? James ya bajaba por la pasarela, y pude ver que los años habían sido generosos con él. Seguía alto y delgado, aunque su cabello ahora era completamente plateado, y tenía líneas alrededor de los ojos, señales de años mirando hacia el sol en alta mar. Dios mío, dijo al llegar, deteniéndose a unos pasos de mí. Marlene, después de tantos años. Hola, James, contesté, sintiéndome de repente tímida, como si tuviera 22 otra vez. Como aquella primera vez que lo vi, en ese trabajo de verano que compartimos en la tienda de suministros marinos. ¿Te ves? Se detuvo, sus ojos recorriendo mi rostro, no con juicio, sino con preocupación. Te ves como si necesitaras una taza de café y una buena comida. Solté una risa temblorosa. ¿Tan obvio? He pasado 40 años en el mar, cariño. Puedo leer el clima en el rostro de una persona igual que en las nubes de tormenta en el horizonte. Señaló hacia su barco. Súbete. Vamos a ponernos al día como se debe. No quiero imponer. Seguramente estás ocupado y no estoy precisamente vestida para recorrer un crucero. Marlene dijo con suavidad, yo soy el capitán. Puedo invitar a quien quiera a bordo de mi barco. Y ahora mismo quiero invitar a una vieja amiga que parece necesitar a alguien con quien hablar. La calidez en su voz estuvo a punto de desarmarme. Hacía tanto que nadie me hablaba con verdadera amabilidad, sin esperar nada a cambio. Lo seguí por la pasarela, impresionada por el tamaño del barco. ¿De verdad eres capitán?, dije. Siempre dijiste que lo serías, pero nunca lo imaginé. Él respondió con orgullo.
1.500 pasajeros, una tripulación de 600 personas. Ha sido mi hogar durante los últimos 10 años. Me condujo por pasillos que parecían sacados de un hotel de lujo, pisos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte en las paredes. Pasamos frente a elegantes comedores y salones, un teatro e incluso lo que parecía un pequeño centro comercial. Esto es increíble, murmuré, asombrada. Espera a ver mis aposentos, dijo con una sonrisa. Privilegios de capitán. La mejor vista del barco. Su camarote era, en efecto, impresionante, ventanas de piso a techo con vista al puerto, un espacio más grande que la mayoría de los departamentos, con una sala de estar, un comedor, a través de una puerta abierta. Lo que supuse era la recámara. ¿Café?, preguntó, moviéndose hacia lo que parecía una pequeña cocina completamente equipada. Por favor. Me acomodé en una de las sillas mullidas, tratando de asimilar el giro surrealista que había dado mi vida. 4 días atrás, vivía con mi hijo, sintiéndome atrapada y sin valor. Ahora estaba en el camarote de un capitán, reencontrándome con el amor de mi juventud. James me entregó una taza humeante y se sentó frente a mí. Entonces, dijo, con sus ojos azules fijos en mi rostro, ¿qué te trae a mi puerto con esa cara de que vienes de una tormenta? Tomé un sorbo de café excelente, por supuesto, y traté de decidir por dónde empezar. Es una historia larga. Tengo tiempo. No zarpamos hasta mañana por la noche. Así que le conté todo, como Richard se había marchado cuando David era pequeño, los múltiples trabajos que tuve para mantenernos, el matrimonio de David con Lilia. Como me mudé con ellos y poco a poco me fui perdiendo dentro de su casa. Le conté sobre la exigencia del crucero, la bofetada, la traición de David y las 3 noches durmiendo en mi coche. James escuchó sin interrumpirme, su expresión volviéndose más sombría a medida que avanzaba mi relato. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia mí. A ver si entendí bien, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Tu hijo y su esposa te exigieron $50,000 y, cuando te negaste, te echaron de la casa. Suena peor cuando lo dices así. Suena exactamente tan mal como es, Marlene. Eso es abuso hacia una persona mayor. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No, yo digo, ellos solo. Te explotaron económicamente y te dejaron sin hogar en cuanto dejaste de ceder. Eso es abuso, de manual. James se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Cuánto dinero les has dado a lo largo de los años? Lo pensé, los 20,000 para su boda, la ayuda con el enganche de la casa, otros 15,000. La renta mensual, los servicios, la despensa, probablemente unos 60,000 en los últimos 2 años. Casi $100,000, dijo James en voz baja. Jesús, Marlene, yo solo quería ayudarte. David es mi hijo, y tú eres su madre. Eso funciona en ambos sentidos. James dejó de caminar de un lado a otro y me miró. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, supongo que buscar un departamento barato en algún lugar. Tal vez conseguir un trabajo, aunque, a mi edad, me encogí de hombros, sin saber qué más decir. James guardó silencio un largo momento, mirando hacia el puerto. Luego se giró hacia mí con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Y si te dijera que hay otra opción? ¿A qué te refieres? Se sentó de nuevo, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Marlene, no soy solo el capitán de este barco. Soy copropietario de la naviera. Morrison Maritime, tal vez hayas oído hablar de ella. Negué con la cabeza. No sabía nada sobre cruceros. Empezamos pequeños, hace 20 años, solo con unos pocos barcos haciendo rutas por el Caribe. Ahora tenemos una flota de 12, recorridos por todo el mundo, y siempre estamos buscando gente con experiencia para unirse a nuestro equipo directivo. James, aprecio lo que intentas hacer, pero no sé nada de cruceros ni del negocio marítimo. Pero sí sabes de servicio al cliente, de tratar con personas difíciles, de manejar presupuestos ajustados, de resolver problemas en el momento. Eso lo has hecho toda tu vida. Hizo una pausa. Y también sabes de sacrificio, de poner a otros antes que a ti. Justo esas son las cualidades que necesitamos en la dirección de la empresa.
Lo miré, incrédula. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. Sus ojos tenían ahora un brillo serio, intenso. Morrison Maritime está creciendo. Necesitamos a alguien que supervise la atención al cliente en toda la flota. Alguien que entienda lo que significa hacer que la gente se sienta bienvenida, valorada, apreciada. Alguien que sepa lo que es que las personas que deberían preocuparse por ti no lo hagan. La oferta era tan inesperada, tan generosa, que al principio no supe cómo procesarla. James, no puedo, quiero decir, ¿qué sé yo sobre dirigir una empresa? Más de lo que crees. Y tendrías al mejor maestro del negocio, sonrió. Yo. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Una sensación que no experimentaba en años, esperanza, tal vez, o posibilidades. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué harías esto por mí? James guardó silencio por un instante, con la mirada distante. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? La noche antes de que te fueras a Chicago. Recordé. Había conseguido la beca para la escuela de negocios, una oportunidad para forjarme un futuro. James había recibido su primer puesto como oficial junior en un barco de carga. Ambos sabíamos que nuestros caminos se separaban, pero éramos demasiado jóvenes para luchar por lo que teníamos. Debí haberte pedido que te casaras conmigo esa noche, dijo en voz baja. Debí encontrar la manera de hacerlo funcionar. En cambio, te dejé ir. Y ha sido uno de mis mayores arrepentimientos. Se me cortó la respiración. James, no te digo esto para presionarte ni porque espere que pase algo romántico. Te lo digo porque nunca dejé de preocuparme por ti, Marlene. Y si puedo darte la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo con sentido después de lo que te hicieron, entonces quizá pueda compensar un poco ese tiempo perdido. Dejé mi taza de café sobre la mesa, con las manos temblando. Afuera, por las ventanas, el puerto estaba lleno de vida, gente siguiendo con su rutina, persiguiendo sus sueños, construyendo su futuro. Durante tanto tiempo sentí que yo solo existía, sirviendo los sueños de los demás mientras los míos se marchitaban. No sé nada sobre asociaciones de negocios, dije despacio. Entonces es buena suerte que tengas al mejor maestro, respondió James con una sonrisa. ¿Qué dices, Marlene? ¿Lista para dejar todo esto atrás y empezar una nueva aventura? Miré a mi alrededor, el interior elegante de su camarote, y pensé en mi auto allá afuera, en el estacionamiento, con todo lo que poseía metido en 2 maletas. Luego pensé en David y Lilia, probablemente ya reservando su crucero, gastando el dinero que esperaban sacarme. Tal vez ya era hora de dejar de ser la víctima de mi propia historia. Sí, dije, sorprendida por lo segura que soné. Sí, creo que lo estoy. Las siguientes 6 semanas pasaron como un torbellino. James no exageraba cuando dijo que tendría al mejor maestro del negocio. Todas las mañanas llegaba a las oficinas de Morrison Maritime, un edificio reluciente con vista al puerto, y me sumergía en aprender todo sobre la industria de los cruceros. Al principio fue abrumador: protocolos de atención al cliente, normas de seguridad, gestión de personal, relaciones con proveedores, operaciones de alimentos y bebidas. Mi cabeza giraba con tanta información, pero poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Las habilidades de servicio al cliente que había desarrollado en más de 30 años como mesera se adaptaban perfectamente a la gestión hotelera. La administración de presupuestos que aprendí estirando cada dólar, ahora se convertía en optimización de costos a nivel de flota. Eres una natural en esto, comentó James una tarde mientras revisábamos las encuestas de satisfacción de los huéspedes del trimestre anterior. Estábamos en su oficina, con papeles esparcidos sobre una mesa de juntas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Solo aplico el sentido común, respondí, aunque no pude evitar sentir un orgullo cálido por sus palabras. La gente quiere sentirse valorada. Quieren que sus problemas se resuelvan rápido y que sus buenos momentos se hagan aún mejores. No es ciencia espacial. Te sorprendería cuánta gente en esta industria olvida eso, dijo James con una sonrisa. Se pierden entre márgenes de ganancia y métricas de eficiencia, y olvidan que nuestro negocio es crear recuerdos. Me había estado quedando en un departamento de la empresa, cerca de las oficinas. Un hermoso lugar de una recámara, con vista al mar.
Era algo temporal, me aseguró James, solo hasta que decidiera dónde quería vivir de forma permanente. Tener la libertad de tomar esa decisión todavía me parecía irreal. 3 semanas después de iniciar mi capacitación, James hizo oficial la sociedad. Firmé los papeles que me convertían en dueña del 25% de Morrison Maritime, con plena autoridad sobre las operaciones de servicio al cliente. Mi inversión fueron los $50,000 que me había negado a darle a Lilia. Dinero que ahora trabajaba para mí en vez de financiar el lujo de alguien más. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté a James mientras estábamos en la oficina del abogado. El mayor riesgo que he tomado en mi vida fue dejarte ir hace 40 años, respondió. No voy a cometer ese error 2 veces. La tensión romántica entre nosotros era imposible de ignorar, pero ambos íbamos con calma. Casi todas las noches cenábamos juntos, a veces en restaurantes elegantes, a veces con comida para llevar en su departamento. Hablábamos por horas del pasado, del negocio, de todo, menos de lo que estaba creciendo entre nosotros. Yo ya no era la misma. Lo sentía en mi manera de moverme, en la seguridad que se filtraba en mi voz durante las reuniones de trabajo. Por primera vez en décadas, no me disculpaba por ocupar espacio. No me conformaba con migajas de atención. Estaba aportando algo valioso, y la gente me respetaba por ello. El cambio no era solo interno. James insistió en que renovara mi guardarropa para mi nuevo cargo, y comprar ropa de trabajo fue una revelación. Después de tantos años eligiendo lo más barato y duradero, había olvidado lo que se sentía escoger prendas que realmente me favorecieran. Ahora tenía sacos a la medida, vestidos elegantes, zapatos que me hacían sentir poderosa en lugar de solo práctica. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer de negocios, no a una madre desechada viviendo de la caridad. Desde que me fui de la casa de David, mi teléfono había estado inquietantemente en silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de saber cómo estaba. Ese silencio decía mucho sobre lo que realmente sentían por mí. Fuera de vista, fuera de mente. Exactamente como querían. Pero sabía que no duraría para siempre. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras revisaba los horarios de trabajo para nuestra flota en el Caribe. El nombre de David apareció en la pantalla y me quedé viéndolo unos segundos antes de contestar. Hola, David. Mamá, su voz sonaba tensa. ¿Dónde diablos estás? Llevo semanas tratando de encontrarte. Exactamente donde me dijiste que estuviera, respondí con calma. Viviendo mi propia vida. Mira, sobre esa noche. Lilia se siente mal por cómo pasó todo. Los dos nos sentimos mal. ¿Por qué no vuelves a casa y hablamos de esto como adultos? Casi me reí. ¿Volver a casa, David? Dejaste muy claro que yo no tengo un hogar contigo. No seas dramática, mamá. Sabes que no lo dijimos así. Dijo David. Solo estábamos estresados por el dinero. Y decidieron que su estrés era mi responsabilidad, respondí, manteniendo la voz firme, casi profesional. ¿Qué necesitas, David? Hubo una pausa. Mira, estamos teniendo problemas de flujo de efectivo. La inversión que hizo Lilia no salió como esperábamos. ¿Y qué inversión fue esa? Otra pausa. Sacó dinero de nuestros ahorros para invertir en la nueva empresa de una amiga. Se suponía que era algo seguro, pero la compañía cerró el mes pasado. Cerré los ojos. ¿Cuánto dinero? Casi todo, admitió en voz baja. Unos 40,000. Y ahora no podemos pagar la hipoteca. Y la naviera quiere que liquidemos el crucero. Así que por eso llamaban. No porque me extrañaran. No porque se arrepintieran de cómo me habían tratado. Necesitaban dinero, otra vez. Ya veo, dije. ¿Y pensaste que yo solo iba a entregarles otros $40,000? Mamá, por favor. Somos familia. Sé que la regamos, pero estamos desesperados. El banco ya habla de embargo, y si no pagamos el crucero, Lilia me va a dejar. Dice que no puede estar casada con un fracasado financiero. La vieja Marlene se habría sentido culpable. La vieja Marlene se habría apresurado a resolver sus problemas, sacrificando su seguridad para rescatarlos otra vez.
Pero yo ya no era esa Marlene. David, quiero que me escuches con mucha atención, dije. No voy a darte dinero. Ni para tu hipoteca, ni para tu crucero, ni para nada. Mamá, no entiendes. Entiendo perfectamente. Tú y Lilia gastaron sus ahorros en una inversión riesgosa sin consultarlo con nadie. Tomaron malas decisiones financieras, y ahora quieren que yo enfrente las consecuencias. Pero tienes el dinero. Sé que lo tienes. Como gasto mi dinero ya no es asunto tuyo. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Eso lo dejaste claro cuando me sacaste de tu casa. No te sacamos, solo te pedimos que contribuyeras más en los gastos. Me exigieron $50,000 y luego me agredieron cuando me negué. No vamos a reescribir la historia, David. El silencio se alargó. Finalmente habló, con un tono distinto, más frío. Está bien, pero no vengas llorando cuando seas vieja y estés enferma y necesites que alguien te cuide. Porque después de esto, estás sola. La amenaza habría funcionado con la vieja Marlene, pero la nueva solo sonrió. Ya estoy sola, David. Y estoy muy bien así. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, James y yo cenábamos en un pequeño restaurante italiano cerca del puerto. Le conté sobre la llamada de David y él escuchó con gesto serio. ¿Y cómo te sientes al respecto?, preguntó mientras compartíamos una botella de vino. Aliviada, la verdad, respondí, sorprendida por mi propia sinceridad. Durante años estuve esperando que él valorara lo que hacía por él. Pensaba que si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, algún día me vería como algo más que una fuente de dinero. Y ahora sé que eso nunca iba a pasar. No me ve como su madre, me ve como su plan de respaldo. Y ya no pienso ser el plan de respaldo de nadie. James alargó la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras simples significaron más para mí que cualquier gesto grandioso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sintió orgulloso de mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio mi fuerza en vez de solo mi utilidad? Hay algo más, dijo James, dibujando círculos en mis nudillos con el pulgar. Hoy recibí una llamada de nuestro departamento de reservas. Ah, sí. Alguien reservó un lugar en el C-Star para el crucero por el Caribe del próximo mes. Un señor y una señora David Cooper. Mi corazón se detuvo. Habían reservado el crucero incluso sin mi dinero. Parece que encontraron la manera de pagarlo. Con tarjetas de crédito, probablemente, dijo James con el rostro cuidadosamente neutral. El mismo crucero que, según ellos, no podían costear sin tus 50,000. Me quedé mirándolo, procesando la información. Van a estar en tu barco. En nuestro barco, por lo que parece, corrigió. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Lo pensé por un buen rato. David y Lilia abordarían ese barco esperando unas vacaciones de lujo, seguramente pagadas con dinero prestado que no podrían pagar. Pasearían por las cubiertas, se tomarían selfies junto a la alberca, se quejarían si las toallas no eran lo suficientemente suaves. Y no tendrían idea de que la mujer a la que habían usado y luego desechado era ahora copropietaria de la empresa que les estaba dando esas vacaciones. Quiero estar ahí, dije al final. No para causar problemas, no para enfrentarlos. Solo quiero ver quién soy para ellos ahora que sé quién soy para mí misma. James asintió lentamente. El C-Star va a estrenar un nuevo programa de atención a huéspedes el próximo mes. Sería la oportunidad perfecta para que la nueva vicepresidenta de servicios a huéspedes esté a bordo supervisando las operaciones en persona. ¿Vicepresidenta de servicios a huéspedes?, pregunté alzando una ceja. Con efecto inmediato, respondió James con una sonrisa, si es que te interesa el puesto. Miré alrededor del restaurante, a los demás comensales disfrutando de su velada, a las luces del puerto titilando a través de las ventanas. 6 semanas atrás estaba durmiendo en mi auto, desechada y sola. Ahora era dueña de un negocio, vicepresidenta, una mujer con opciones, poder y un futuro. Me interesa mucho, dije. James levantó su copa de vino. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando mi copa contra la suya. Pero mientras bebíamos, yo ya estaba pensando en el crucero,
en David y Lilia subiendo a nuestro barco, todavía convencidos de que yo seguía siendo la mujer débil y desesperada a la que habían manipulado a su antojo. No tenían idea de lo que les esperaba, y pensaba mantenerlo así, al menos por un tiempo. La anticipación ya crecía dentro de mí, una mezcla de nervios y emoción que no sentía desde hacía años. Por primera vez en mi vida, no iba a ser la víctima en la historia de alguien más, yo iba a ser la autora de la mía. La mañana de la embarcación, me encontraba en el puente del Sea Star, observando a los pasajeros subir por las pasarelas. El caos organizado del abordaje de un crucero era algo que había aprendido a apreciar durante el último mes. 1.500 personas, todas emocionadas por sus vacaciones, todas esperando que todo saliera perfecto. Llevaba ya 2 semanas viviendo a bordo, aprendiendo cada detalle de las operaciones desde adentro. Mi camarote estaba en el mismo nivel que el de James, conectado por un pasillo privado que nunca comentamos, pero que ambos valorábamos. Nuestra relación se había profundizado de manera natural en estas semanas en alta mar, como si retomáramos una conversación que había quedado interrumpida hacía 40 años. Ahí dijo James, señalando a una pareja que subía por la pasarela B. Tu hijo y tu nuera. El estómago se me encogió al ver a David y Lilia. Incluso desde esa distancia, podía distinguir el equipaje de diseñador de Lilia, su peinado cuidadosamente arreglado, y la manera en que hacía gestos imperiosos a los porteadores que llevaban sus maletas. David caminaba detrás de ella, luciendo más viejo de lo que deberían mostrar sus 37 años, con los hombros caídos en la postura que ahora reconocía. La de un hombre que vive tratando de complacer a alguien imposible de complacer. Se ven exactamente como me los imaginaba, murmuró James. Yo le había mostrado las pocas fotos familiares que aún tenía en mi celular. Las había estudiado con la atención de un estratega militar, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Planeamos este día con cuidado. Recuerda, dijo, mirándome, ahora eres Marlene Morrison, vicepresidenta de servicios a huéspedes. Según todos, solo está supervisando los procedimientos de embarque. Marlene Morrison. Empecé a usar el nombre una semana antes, después de que James lo propusiera. Por motivos de trabajo, dijo, aunque los dos sabíamos que significaba más que eso. Ese nombre era como una armadura que protegía a la nueva mujer en la que me había convertido de las viejas heridas que cargaba la antigua Marlene. Bajé a la cubierta principal con mi impecable blazer azul marino con el logotipo de Morrison Maritime y mi gafete de empleada bien visible. Me coloqué cerca del mostrador de servicios a huéspedes, supuestamente revisando los procedimientos de registro, pero en realidad esperando el momento que había temido y ansiado durante semanas. Pasó 1 hora antes de que los viera. Lilia entró primero, como era de esperarse, caminando por el atrio como si fuera suyo. Llevaba un vestido blanco de verano que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes, y su nueva pulsera de diamantes brillaba bajo la luz del candelabro de cristal que colgaba sobre ella. David la seguía, mirando a su alrededor con la expresión asombrada de alguien que nunca había estado en un crucero. A pesar de todo, sentí una punzada de afecto maternal. Siempre había tenido esa misma expresión de niño cuando íbamos a algún lugar especial, al zoológico, a la feria del condado, sitios a los que su padre jamás lo llevó. Se acercaron al mostrador de atención a huéspedes con una queja ya formándose en los labios de Lilia. Disculpe, le dijo a María, nuestra jefa de atención a huéspedes, pero parece que hubo un error con la asignación de nuestra cabina. Reservamos una suite con balcón, pero nos están poniendo en un cuartito interior diminuto. María revisó su computadora con la paciencia entrenada de alguien que lidia todo el día con pasajeros exigentes. Aquí aparece que están en la cabina 4127, que efectivamente es una cabina interior y coincide con la confirmación de su reserva. Eso es imposible, soltó Lilia, molesta. Yo pedí específicamente una suite con balcón. Entiendo su frustración, señora. Permítame verificar qué mejoras podrían estar disponibles. Los dedos de María se movieron rápidamente sobre el teclado. Tengo algunas cabinas con balcón disponibles, pero habría un cargo adicional de $800 por noche. Para un crucero de 7 noches serían $5,600, interrumpió David, con la voz tensa. No podemos pagar eso. Lilia se giró para fulminarlo con la mirada. No me hagas quedar en ridículo, David. Tomaremos la mejora. Lilia,
Ya tenemos las tarjetas de crédito al tope solo para pagar este viaje. No podemos. Entonces lo resolvemos, le susurró, lo suficientemente bajo para que pensara que solo él escuchaba, pero yo estaba lo bastante cerca para captar cada palabra. No voy a pasar mi crucero de aniversario en un closet sin ventana. Esa era mi oportunidad. Me adelanté, con mi sonrisa profesional en el rostro. Disculpen, dije, acercándome al mostrador, ¿hay algún problema con el que pueda ayudar? María se notó aliviada de verme. Señora Morrison, estos huéspedes quieren mejorar su cabina. Lilia se volvió hacia mí y, por un instante, pensé que podría reconocerme, pero sus ojos pasaron sobre mí sin el menor indicio. Para ella, yo solo era otra empleada de servicio. Por fin alguien que quizá pueda ayudar, dijo con un alivio exagerado. Esta joven parece creer que no podemos pagar un simple cambio de cabina. La miré fijamente. Esta mujer que me había abofeteado, echado de mi casa y tratado de robarme todos mis ahorros, me observaba, esperando que yo resolviera su problema, como siempre lo había hecho. Soy Marlene Morrison, vicepresidenta de atención a huéspedes, dije, extendiendo mi mano. ¿Y usted es? Lilia Cooper contestó, dándome un apretón flojo, como si las manos fueran algo indigno. Y este es mi esposo, David. Estamos celebrando nuestro aniversario y necesitamos una cabina con balcón. Por supuesto, respondí con suavidad. Permítanme ver qué puedo hacer por ustedes. Pasé detrás del mostrador y fingí revisar su reservación en la computadora. David estaba un poco detrás de Lilia, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello que quizá fue reconocimiento, pero se desvaneció tan rápido que no estuve segura. Entiendo el reto, dije tras unos segundos. Su reservación original se hizo hace muy poco, así que la mayoría de nuestras cabinas premium ya están ocupadas. Hace poco, la voz de Lilia se elevó. Nosotros reservamos hace meses. Incliné la cabeza, mirando la pantalla. Según nuestros registros, la reservación se hizo hace 6 semanas y se pagó con una tarjeta que fue rechazada 2 veces antes de que pasara el pago. El rostro de David se encendió de rojo. Eso fue un error de procesamiento del banco. Claro, respondí con amabilidad, esas cosas pasan. Podía sentir el cambio en la dinámica de poder, y la sensación era embriagante. Por primera vez en mi relación con ellos, yo tenía todas las cartas. Ellos necesitaban algo de mí, y yo podía decidir si dárselos o no. Tengo una opción, dije al fin. Hay una suite con balcón que acaba de quedar libre por una cancelación de último minuto. La tarifa de actualización quedaría exenta como un regalo de aniversario de parte de Morrison Maritime. Los ojos de Lilia se iluminaron. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Solo hay una pequeña condición, añadí. La suite incluye servicio de concierge dedicado, lo que significa que trabajaré directamente con ustedes durante todo el crucero para asegurar que todo cumpla con nuestros más altos estándares. Suena perfecto, dijo Lilia con entusiasmo. Apreciamos el servicio de calidad. Sonreí. Excelente. María se encargará de entregarles las llaves de su nueva cabina. Está en la cubierta 12, y creo que la encontrarán más que adecuada para celebrar su aniversario. Mientras María procesaba el cambio, Lilia se inclinó hacia mí. Entre nosotras susurró de forma conspiratoria, es un alivio tratar con una gerente competente en lugar de empleados de bajo nivel que no entienden el servicio al cliente. La entiendo perfectamente, respondí. Un buen servicio consiste en reconocer lo que la gente realmente merece. 20 minutos después, los vi dirigirse hacia los elevadores. Lilia prácticamente flotaba de satisfacción por haber conseguido lo que quería. David miró hacia atrás una vez más y, de nuevo, vi ese fugaz destello en su expresión, pero no dijo nada, solo siguió a su esposa, como lo había hecho por años. Regresé al puente, donde James me esperaba con una sonrisa cómplice. ¿Cómo te fue?, preguntó. No tienen idea de quién soy, dije. Sentía una mezcla compleja, alivio, satisfacción, pero también una tristeza profunda porque mi propio hijo no reconociera a su madre. ¿Estás bien? Lo pensé un momento. Creo que sí. Es extraño verlos así. Son exactamente como siempre supe que eran, pero se siente diferente cuando ya no dependes de ellos para nada.
James asintió en silencio. El poder cambia la perspectiva. Ahora están en la suite Amanecer, dije. La que tiene cámaras. Habíamos elegido esa suite a propósito. Como parte de nuestro programa de capacitación para el personal de servicio al huésped, varias cabinas estaban equipadas con cámaras discretas para monitorear los estándares de limpieza y la satisfacción de los pasajeros. Todo era completamente legal y estaba especificado en la letra pequeña del contrato del crucero, aunque la mayoría de los huéspedes nunca se tomaban la molestia de leerlo. Y tienen servicio de concierge exclusivo, añadí, contigo como su concierge. Conmigo como su concierge, repetí, mirando hacia el puerto, donde los últimos pasajeros abordaban. Van a recibir exactamente el nivel de servicio que se merecen. La bocina del barco sonó, señalando nuestra partida. Observé a la tripulación en el muelle preparar las amarras para soltarnos de la orilla. Pronto estaríamos en alta mar, una ciudad flotante con 1.500 pasajeros y 600 tripulantes, todos bajo el mando de James. Y en algún lugar abajo, en su suite mejorada, David y Lilia probablemente ya estarían pidiendo servicio a la habitación y planeando su entretenimiento nocturno. Sin sospechar que la mujer a la que habían despreciado ahora controlaba cada aspecto de sus vacaciones. La vieja Marlene se habría sentido culpable por el engaño. La vieja Marlene se habría revelado de inmediato, habría tratado de reconciliarse, habría hecho lo imposible por complacerlos. Pero yo ya no era esa Marlene. Ahora era Marlene Morrison, vicepresidenta de servicios al huésped, copropietaria de este barco y de esta compañía, socia de un hombre que me valoraba por quien era, no por lo que podía dar. Mañana por la noche sería el show de bienvenida, donde James solía presentar al personal clave a los pasajeros. Era la oportunidad para que todos conocieran a quienes se encargarían de su bienestar durante el crucero. Yo esperaba con ansias esa presentación. 1 centavo por tus pensamientos, dijo James, colocándose a mi lado frente a las ventanas del puente. Estoy pensando en mañana por la noche, respondí. En el momento en que se den cuenta de quién soy en realidad. ¿Y cómo te hace sentir eso? Reflexioné un instante antes de contestar. Libre, dije al fin. Por primera vez en mi vida, completamente libre. El Sea-Star se alejó del muelle, llevándonos hacia lo que fuera que nos esperara en mar abierto. Pero yo ya no temía a la incertidumbre. Había aprendido que, a veces, lo desconocido era exactamente el lugar en el que debías estar. Detrás de nosotros, el puerto se hacía cada vez más pequeño hasta quedar como un recuerdo en el horizonte. Delante nos esperaban 7 días en el mar. 7 días en los que David y Lilia irían descubriendo poco a poco que sus acciones tenían consecuencias que nunca imaginaron. No estaba planeando venganza, simplemente pensaba dejar que vivieran la misma realidad en la que yo había vivido por años. Un mundo donde el respeto se gana, no se exige. Donde tu valor se mide por tu carácter, no por tus contactos. Iba a ser un crucero muy interesante. Los primeros 3 días pasaron como una danza cuidadosamente coreografiada. Como su concierge asignada, seguí de cerca cada uno de los pasos de David y Lilia, siempre manteniendo mi distancia profesional. Me trataron exactamente como lo había imaginado, como personal contratado cuya única función era cumplir sus caprichos. Marlene, decía Lilia, chasqueando los dedos para llamar mi atención. Las toallas de nuestro baño no están lo suficientemente esponjosas. Arréglalo. Por supuesto, señora Cooper, respondía yo con perfecta cortesía. Haré que el personal de limpieza lo atienda de inmediato. David apenas reconocía mi presencia. No debería haberme sorprendido, pero igual dolía. Ese era el hijo que crié sola. El niño por el que trabajé en 3 empleos para mantenerlo, y ahora me miraba como si fuera invisible. A través del sistema de monitoreo discreto, James y yo observábamos sus momentos privados. Las peleas eran constantes y feroces. Lilia regañaba a David por todo, su ropa, su manera de conversar, su incapacidad para darle la vida que ella creía merecer. No puedo creer que me casé con un perdedor, le dijo la segunda noche, con voz afilada mientras se vestían para cenar. Tu madre tenía razón en algo, eres una decepción. David se encogió al escuchar esas palabras. Lilia, por favor. Se supone que estamos celebrando nuestro aniversario. ¿Celebrando qué? ¿5 años de mediocridad?
¿5 años de fingir que eres alguien que no eres? Ella se apartó del espejo donde se estaba pintando los labios. Al menos cuando tu madre nos financiaba, podíamos mantener algo de dignidad. Va a cambiar de opinión, respondió David, débilmente. Siempre lo hace. No, no lo hará. Se ha vuelto egoísta en su vejez. Típico. Lilia tomó su bolso. Bueno, al menos este crucero ya está pagado. Después de esto, vamos a tener que hacer cambios serios. Observé todo desde la oficina de seguridad, con James a mi lado. Él me apretó suavemente el hombro. ¿Aún crees que tomaste la decisión equivocada?, preguntó. Negué con la cabeza. La mujer que veía en esa pantalla no era alguien que hubiera conocido realmente. Siempre había visto destellos de su crueldad, pero buscaba excusas, el estrés, las circunstancias. Ahora veía su verdadera naturaleza, y era más fea de lo que imaginé. El tercer día llegó el incidente que lo cambiaría todo. Me encontraba en el comedor supervisando el servicio de almuerzo cuando escuché voces alteradas al otro lado de la sala. Lilia estaba de pie junto a su mesa, gesticulando con furia hacia una de nuestras meseras, una joven llamada Carmen, quien apenas empezaba su primer contrato en un crucero. Esto es totalmente inaceptable. La voz de Lilia resonó por todo el comedor, haciendo que varios pasajeros se giraran a mirarla. Pedí mi ensalada con el aderezo aparte, y me la trajiste ya mezclada. ¿Acaso no entiendes inglés? Carmen, cuyo inglés, en realidad, era excelente, aunque conservaba un ligero acento de su natal Filipina, se disculpó de inmediato. Lo siento mucho, señora. ¿Puedo traerle otra ensalada enseguida? No, eso no es suficiente, replicó Lilia con brusquedad. Quiero hablar con tu gerente. Este tipo de incompetencia es exactamente la razón por la que gente como tú no debería trabajar en el sector de hospitalidad. Gente como tú. Esa frase me golpeó como un puñetazo. Ya había escuchado ese tono antes, dirigido a mí incontables veces. Pero oírlo contra Carmen, una joven trabajadora que enviaba dinero a casa para ayudar a su familia, me llenó de rabia. David permanecía en silencio en la mesa, evitando mirar a cualquiera, incluida su esposa. Estaba avergonzado por su comportamiento, pero demasiado débil para detenerla. Me acerqué a su mesa con mi sonrisa profesional bien puesta, aunque por dentro ardía de furia. ¿Hay algún problema aquí?, pregunté con amabilidad. Lilia se giró de golpe, y un alivio evidente le cruzó el rostro al verme. Marlene, gracias a Dios. Esta mesera arruinó por completo mi orden y luego tuvo el descaro de discutir conmigo. Miré a Carmen, que estaba a punto de llorar, y luego de nuevo a Lilia. Estoy segura de que fue solo un malentendido. Estas cosas pasan. No, no pasan cuando el personal está bien capacitado, disparó Lilia. Quiero que la despidan. El comedor había quedado en silencio. Algunos pasajeros observaban con desaprobación el comportamiento de Lilia, otros con esa incómoda fascinación que provoca una humillación pública. Señora Cooper, dije, manteniendo un tono perfectamente profesional, entiendo que esté molesta. ¿Por qué no salimos un momento y lo hablamos en privado? No, quiero que esto se resuelva aquí y ahora. Esta chica no merece trabajar en este barco. Carmen me miró suplicante. Yo conocía su historia. Tenía 23 años y mantenía a sus padres y a 2 hermanos menores. Este empleo lo era todo para ella. En realidad, dije, dejando entrever un leve filo en mi voz, Carmen es una de nuestras mejores empleadas. Ha sido reconocida varias veces por su excelencia en el servicio a huéspedes. Los ojos de Lilia se entrecerraron. ¿Me estás contradiciendo? Le estoy dando información precisa sobre nuestro personal, respondí con una sonrisa que ahora tenía acero en el fondo. Tal vez la confusión se deba a un malentendido con su orden. No hubo malentendido. Ella es incompetente y usted claramente es demasiado inexperta para reconocer un mal servicio cuando lo ve. El insulto quedó suspendido entre nosotras, y alrededor los pasajeros se removían incómodos en sus asientos. Este era el momento que había esperado durante 3 días. El instante en que la verdadera naturaleza de Lilia quedaría expuesta ante todos. Le aseguro, señora Cooper, dije en voz baja, que tengo una amplia experiencia en atención a huéspedes.
Mucha más de la que usted se imagina. Algo en mi tono debió de atravesar su furia arrogante, porque se detuvo, mirándome con más atención de la que me había prestado desde que abordó. ¿No te conozco de algún lado?, preguntó lentamente. David levantó la vista por primera vez desde que empezó la discusión. Sus ojos se encontraron con los míos y vi como el reconocimiento le amanecía en la cara, como un rayo de sol colándose entre las nubes. Su rostro se puso pálido. Mamá, susurró. La palabra cayó en el silencioso comedor como una piedra en un estanque en calma. Lilia se giró hacia David, luego volvió a verme, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Hola, David, dije con calma. Hola, Lilia. El rostro de Lilia pasó por una docena de emociones: sorpresa, confusión, enojo y, finalmente, humillación, al darse cuenta de que todos en el comedor habían escuchado a David llamarme mamá. Tú, empezó a decir, pero se detuvo, claramente luchando por procesar la situación. Se supone que deberías estar en la calle, sin un centavo, rogándome que te aceptara de vuelta. Lo estuve, por unos 4 días, la interrumpí. Después encontré algo mejor. David me miraba como si estuviera viendo un fantasma. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo es que estás en este barco? Trabajo aquí, respondí con sencillez. Bueno, en realidad, soy copropietaria. La declaración les cayó como un golpe físico. Lilia incluso dio un paso atrás, tambaleándose, y buscó el respaldo de su silla para sostenerse. Eso es imposible, murmuró. Ah, sí, repuse, mirando alrededor del comedor, donde varios pasajeros nos observaban abiertamente. Carmen, con los ojos muy abiertos, también estaba atenta. Damas y caballeros, les ofrezco una disculpa por interrumpir su comida. A veces, las dinámicas familiares son complicadas. Me giré hacia Lilia, que aún me miraba boquiabierta como un pez fuera del agua. En cuanto a su queja sobre el servicio, dejaré constancia en su expediente de que intentó despedir a una de nuestras mejores empleadas por traerle exactamente lo que pidió. Carmen, gracias por tu paciencia con esta situación. Carmen asintió, todavía confundida pero aliviada de no estar en problemas. Ahora continué, mirando a David y Lilia, entiendo que están disfrutando de su crucero de aniversario. No quiero interrumpirles. Ya tendremos tiempo de ponernos al día. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Lilia me detuvo. Espera, gritó, con un tono agudo de pánico. No puedes, tenemos que hablar. Me volví, con una expresión educadamente inquisitiva. ¿Hablar de qué? De todo. De lo que pasó. Del malentendido. No hubo ningún malentendido, Lilia. Dejaste muy claras tus opiniones sobre mí. Hice un gesto hacia el elegante comedor. Como puedes ver, seguí adelante. David por fin encontró su voz. Mamá, por favor. ¿Podemos ir a un lugar privado y hablar? Por un momento, al ver el rostro pálido y desesperado de mi hijo, sentí ese viejo impulso de consolarlo, de arreglarlo todo. Pero ese impulso ahora era más débil, atenuado por el conocimiento de lo que en realidad me estaba pidiendo. Tendremos tiempo de hablar mañana por la noche, le dije durante el espectáculo de bienvenida a bordo. Estaré en el escenario con el resto del personal de alto rango. Las implicaciones completas de esa frase les golpearon al mismo tiempo. El rostro de Lilia se volvió gris ceniza al comprender que no solo sería presentada como parte del personal, sino como parte de la propiedad. Dios mío, susurró David. ¿Qué hemos hecho? Lo miré fijamente por un largo instante. Ese hombre que me había echado de su casa, que había preferido la crueldad de su esposa antes que el amor de su madre, que solo me había visto como una fuente de dinero. Conseguiste exactamente lo que querías, dije en voz baja, una vida sin mí en ella. Luego me di la vuelta y me marché, dejándolos allí, sentados en su lujoso comedor, rodeados por los murmullos de los demás pasajeros que habían presenciado su humillación pública. Mientras regresaba a las áreas del personal, me sentí más ligera que en años. El secreto había salido a la luz. La farsa había terminado. Mañana por la noche, cuando James me presentara ante todo el barco como su socia de negocios y la mujer que amaba, David y Lilia comprenderían por completo la magnitud de lo que habían perdido.
Pero, más importante aún, yo estaría libre, al fin, de las últimas cadenas que me unían a una familia que nunca me había valorado de verdad. La antigua Marlene se habría sentido culpable por su vergüenza. La nueva Marlene, Marlene Morrison, solo sentía la dulce satisfacción de ver la justicia cumplida. Esa noche cenaría con James en los aposentos del capitán, planeando nuestro futuro juntos. Mañana por la noche me pararía en ese escenario como socia igualitaria de un imperio empresarial, amada y respetada por un hombre que veía mi verdadero valor, mientras David y Lilia se sentarían en el público, comprendiendo al fin que sus actos tenían consecuencias que jamás habrían imaginado. El teatro estaba lleno para el espectáculo de bienvenida. 1500 pasajeros ocupaban los asientos de terciopelo rojo, todos vestidos con sus mejores galas para el crucero, emocionados por la velada. Desde el backstage podía escuchar el murmullo de las conversaciones, el tintinear de las copas de champaña, esa energía anticipatoria que siempre precedía a estos eventos. Yo esperaba entre bastidores, luciendo un elegante vestido de cóctel azul marino que James me había ayudado a elegir. Sofisticada, segura de mí misma, hermosa. La mujer en el espejo no se parecía en nada a la madre rota y desechada que, apenas 2 meses atrás, dormía en su coche. Ahora parecía alguien que pertenecía a este escenario, alguien que se había ganado su lugar en el mundo. ¿Lista para esto?, preguntó James, ajustando su uniforme de gala. Como capitán, él abriría el evento y presentaría al personal clave, incluida yo. Más lista que para cualquier otra cosa en mi vida, respondí, y lo decía en serio. A través de una pequeña abertura en el telón, alcancé a ver a David y a Lilia en la tercera fila. Se habían vestido para la ocasión, probablemente con sus mejores prendas, esas que seguramente habían comprado para este crucero que no podían costear. David revisaba su teléfono con nerviosismo, mientras Lilia permanecía rígida a su lado, con el rostro convertido en una máscara de ansiedad apenas contenida. Habían intentado contactarme 3 veces desde el incidente de ayer en el comedor, llamadas a mi camarote, mensajes con el servicio al cliente e incluso un intento de interceptarme cerca de la cubierta de la piscina. Los había evitado todos, cumpliendo con mis responsabilidades profesionales mientras me mantenía fuera de su alcance. Que se quedaran pensando, que se quedaran con la duda, que sintieran la misma incertidumbre con la que yo viví durante años. Las luces se atenuaron y James salió al escenario entre un estruendoso aplauso. Lucía imponente con su uniforme de capitán, seguro y con autoridad, dando la bienvenida a los pasajeros a bordo del Sea Star. Damas y caballeros, su voz se proyectaba con facilidad por todo el teatro. Bienvenidos a lo que les prometo será una experiencia de crucero inolvidable. Esta noche quiero presentarles a algunas de las personas excepcionales que hacen posible la magia a bordo de nuestro barco. Presentó al chef ejecutivo, al director de crucero, al gerente del hotel, cada uno recibiendo un cálido aplauso al ocupar su momento en el centro del escenario. Yo observaba desde un costado, con el corazón latiendo constante y sereno. Este era mi momento, la culminación de todo por lo que había trabajado. Y ahora, continuó James, con un tono de calidez especial, quiero presentarles a alguien muy importante para nuestra familia en Morrison Maritime. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a nuestra vicepresidenta de Servicios al Huésped y mi socia de negocios, Marlene Morrison. El aplauso que me recibió al salir al escenario fue cálido y genuino, pero mi mirada no se dirigió al público en general. Me enfoqué directamente en David y Lilia, observando sus rostros mientras la realidad de mi transformación los golpeaba. La boca de Lilia se abrió de par en par. David se puso pálido como un papel. A su alrededor, otros pasajeros aplaudían sin saber que, en la tercera fila, se desarrollaba un drama familiar. Marlene se unió a nuestra compañía hace apenas 2 meses, continuó James, tomando mi mano al llegar a su lado, trayendo consigo décadas de experiencia en hospitalidad y una pasión por lograr que cada huésped se sienta valorado y apreciado. También es la mujer con la que me voy a casar. Esa última frase provocó un murmullo de sorpresa y alegría entre el público. A los pasajeros les encantaba una buena historia de romance, y la idea de que el capitán encontrara el amor con su socia de negocios era justo el tipo de anécdota que recordarían mucho después de que terminara el crucero. Pero en la tercera fila, David parecía a punto de vomitar. James se inclinó y me besó suavemente, una dulce declaración pública de su amor y compromiso. El público estalló en aplausos y vítores entusiastas.
Estamos muy emocionados por nuestro futuro juntos, dije al micrófono, con voz firme y clara, tanto en lo personal como en lo profesional. Morrison Maritime se ha convertido en mi hogar, y estoy comprometida a asegurarme de que cada pasajero experimente el mismo sentido de pertenencia y aprecio que yo encontré aquí. La ironía de esas palabras, dichas mientras miraba directamente al hijo que me había dejado sin hogar, no pasó desapercibida para mí. Después del espectáculo, mientras los pasajeros se mezclaban en el vestíbulo del teatro, David y Lilia comenzaron a avanzar hacia el escenario. Los observé acercarse, notando cada detalle de sus movimientos. David, titubeante y con inseguridad; Lilia, con el paso firme de alguien que aún cree que puede manipularse para salir bien librada. Mamá, dijo David cuando llegaron a mí, su voz apenas audible sobre el murmullo de la multitud. Necesitamos hablar. Seguro que sí, respondí amablemente. Pero esta noche estoy bastante ocupada, asuntos de socia de negocios. ¿Entiendes? Lilia dio un paso al frente, y pude ver cómo luchaba por encontrar el enfoque correcto. La mujer que me había abofeteado, echado de su casa y exigido mi dinero, ahora se enfrentaba a la realidad de que yo tenía todo el poder. Marlene, dijo, intentando un tono conciliador, ha habido un terrible malentendido. Cuando dijimos esas cosas, estábamos bajo mucho estrés. ¿Qué cosas?, pregunté con fingida inocencia. Cuando exigiste $50,000, cuando me abofeteaste, cuando me echaste de tu casa o cuando intentaste que despidieran ayer a mi empleada por hacer bien su trabajo. Cada punto de mi lista los golpeó como un impacto físico. Otros pasajeros empezaban a notar la tensión, y Lilia era plenamente consciente de la atención. Por favor, dijo David, con la voz quebrada, ¿podemos ir a un lugar privado y arreglar esto? Sigues siendo mi madre. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Sigues siendo mi madre. Como si eso significara algo. Como si el lazo que él había cortado tan fríamente pudiera restaurarse con un simple recordatorio de la biología. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. Porque cuando me echaste de tu casa, dejaste muy claro que ya no formaba parte de tu familia. Estábamos equivocados, dijo, con lágrimas empezando a asomar en sus ojos. Cometimos un error. Pero no puedes simplemente cortarnos para siempre. Somos familia. Miré a este hombre que durante tantos años había sido mi mundo entero. Este hijo por el que sacrifiqué todo y sentí una extraña paz. Esa necesidad desesperada de su amor y aprobación finalmente había muerto, reemplazada por algo mucho más valioso, respeto propio. David, dije con suavidad. Durante 37 años te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis sueños. Trabajé hasta el agotamiento para darte oportunidades que yo nunca tuve. Y cuando conociste a Lilia, la recibí en nuestra familia. Te ayudé a comprar tu casa, te apoyé en tus cambios de trabajo, cuidé a los niños cuando necesitaban tiempo a solas. Él asintió, ahora con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo sé, mamá. Sé que hiciste mucho por nosotros. Y cuando por fin necesité algo de ti, no dinero, no apoyo material, solo respeto y amabilidad, escogiste sus exigencias por encima de mi dignidad. Hice un gesto hacia Lilia, que estaba paralizada a su lado. La viste golpearme y no hiciste nada. Me echaste de tu casa y amenazaste con quitarme lo poco que me quedaba. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando exactamente en lo que siempre piensas, dije, aún con un tono suave pero firme, en lo que fuera más fácil para ti, en lo que te evitara conflictos con tu esposa. No estabas pensando en mí, para nada. Lilia por fin encontró su voz. Mira, todos dijimos cosas que no queríamos decir, pero somos familia. Las familias se perdonan. La miré, a esa mujer que sistemáticamente me había aislado de mi hijo, que me había visto solo como un cajero automático conveniente. Lilia, le dije, tú nunca me has considerado familia. Me has tolerado cuando te era útil y me has descartado cuando no. Eso no es lo que hace una familia. Pero el dinero, empezó, ¿qué hay de él? Tienes tanto y nosotros estamos batallando. La casa, las deudas, podríamos perderlo todo. Asentí pensativa. Tienes razón. Podrías perderlo todo.
De hecho, probablemente lo harán. Las malas decisiones financieras suelen tener consecuencias. La franqueza de mi respuesta claramente la dejó helada. Ella esperaba que yo cediera, que ofreciera ayuda, que volviera a mi viejo patrón de rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. ¿De verdad nos dejarías perder la casa?, preguntó David, con la voz hueca de incredulidad. Yo no los estoy dejando hacer nada, respondí. Su situación financiera es el resultado de sus propias decisiones, la fallida inversión de Lilia, su negativa a vivir dentro de sus posibilidades, su suposición de que yo siempre estaría ahí para rescatarlos. Nada de eso es mi responsabilidad ahora. James apareció a mi lado, después de terminar sus tareas posteriores al espectáculo. Captó la escena de inmediato, las lágrimas, la tensión, las miradas desesperadas de David y Lilia. ¿Todo bien aquí?, preguntó, rodeando mi cintura con sus brazos de forma protectora. Solo poniéndome al día con mi hijo y mi nuera, dije. Ya se iban. No nos íbamos, empezó Lilia. Sí se iban. Esta conversación se terminó, la interrumpí. David me miró una última vez, con los ojos suplicantes. Mamá, por favor. Haré lo que sea. Dejaré a Lilia si eso es lo que quieres. Me pondré de rodillas a rogarte. Solo no me abandones. Su oferta de dejar a Lilia era claramente desesperada y vacía. Nunca lo haría, y todos lo sabíamos. Pero incluso si lo hiciera, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La relación, irreparable. David, dije, sintiendo una extraña compasión por él, no te estoy abandonando. Tú me abandonaste hace 2 meses, cuando me echaste de tu casa. Yo solo estoy aceptando la realidad que tú creaste. Pero ahora eres rica, tienes todo lo que necesitas. Sí. Tengo un negocio que me apasiona, un hombre que me ama y me respeta, y un futuro lleno de posibilidades. Tengo todo lo que necesito y, más importante aún, tengo personas en mi vida que me valoran por quien soy, no por lo que les puedo dar. Miré alrededor del vestíbulo del teatro, a los pasajeros disfrutando su noche, a los compañeros de trabajo que se habían convertido en mis amigos, y a James, cuyo amor me había ayudado a recordar mi propio valor. Esta es mi familia ahora, dije con sencillez. Mis palabras golpearon a David como un golpe físico. Dio un paso atrás, asimilando por fin la certeza de mi rechazo. No puedes decir eso en serio, susurró. Sí puedo, y lo digo en serio. Tomé la mano de James, sintiendo el calor y la fuerza de su apoyo. Se acabó, David. Ya no seré tu red de seguridad. Ya no sacrificaré mi felicidad por la tuya. Ya no fingiré que el lazo de sangre significa más que la decencia humana básica. Lilia hizo un último intento desesperado. ¿Y los nietos? ¿No quieres ser abuela algún día? La pregunta buscaba golpearme donde más doliera, recordarme todas las experiencias futuras que me perdería. Pero en lugar de dolor, solo sentí alivio. Cualquier hijo que ustedes tengan sería criado por ustedes, dije. Con sus valores y prioridades, creo que estaría mejor sin mi influencia. Y con eso, me di la vuelta y caminé hacia la salida, con James a mi lado. Detrás de nosotros, escuchaba la voz de Lilia subir de tono en pánico, y las súplicas de David volverse más desesperadas. Pero no miré atrás. Salimos a la cubierta, donde el aire cálido y dulce del Caribe nos envolvía. El barco cortaba el agua oscura hacia nuestro próximo destino, dejando tras de sí una estela de espuma fosforescente. ¿Cómo te sientes?, preguntó James, abrazándome. Lo pensé con seriedad. Libre, dije al fin. Por primera vez en mi vida adulta, completamente libre. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en David y Lilia, probablemente ya de regreso en su cabaña, entendiendo por fin que sus acciones habían tenido consecuencias permanentes. Pensé en los nietos que quizá nunca conocería, en las reuniones familiares a las que jamás asistiría, en esos lazos tradicionales que estaba cortando para siempre. Ninguno respondí, y lo decía en serio. Entonces James me besó, suave y dulce, bajo las estrellas del Caribe. Cuando nos separamos, estaba sonriendo. Entonces, ¿qué quieres hacer con toda esta libertad? Miré hacia el océano infinito que se extendía hasta el horizonte,
lleno de islas por descubrir, aventuras que viviríamos juntos, un negocio que construiríamos mano a mano. Todo dije. Quiero hacerlo todo. A la mañana siguiente, David y Lilia desembarcaron en nuestro primer puerto. No terminaron el crucero ni disfrutaron las vacaciones por las que se habían endeudado hasta el cuello. En cambio, tomaron un vuelo de regreso para enfrentar sus crecientes deudas y un matrimonio que se desmoronaba, sin la red de seguridad que habían dado por sentada durante tanto tiempo. Desde la cubierta del capitán, vi cómo la lancha los llevaba de vuelta a la orilla, sintiendo únicamente una paz serena y definitiva. La antigua Marlene se habría sentido culpable, habría corrido tras ellos con disculpas y chequera en mano. Pero yo ya no era esa Marlene. Ahora era Marlene Morrison, empresaria, pareja amada, mujer valiosa y digna. Era exactamente quien estaba destinada a ser. El C-Star siguió navegando sin ellos, llevándome hacia un futuro que yo había elegido para mí misma, rodeada de personas que me valoraban por quien era, y no por lo que podía darles. A los 62 años, mi verdadera vida apenas comenzaba. Y ahora me da curiosidad saber de ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más que son favoritas del canal y que, sin duda, te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta aquí.